Nadie le preguntó si quería casarse, nadie le dio una opción, pero lo que parecía un matrimonio forzado estaba a punto de convertirse en algo que nadie vio venir, una boda arreglada, un contrato lleno de secretos y un hombre que aceptó demasiado rápido. Conveniencia o algo mucho más peligroso? Quédate hasta el final, porque esta no es solo una historia de amor, es una historia de poder, traición y un beso que lo cambia todo. Bienvenidos a la historia de Valentina y Rafael. Nadie le había preguntado si quería. Esa era la parte que más dolía. Valentina se miró en el espejo del vestidor nupcial y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. El vestido era perfecto, claro que sí. Su abuelo Ernesto jamás habría aceptado algo menos que perfecto. Encaje francés, cola de 3 metros, perlas cosidas a mano en el corpiño, una fortuna envuelta en tul, una jaula con forma de novia. Ajustó la pulsera de oro en su muñeca izquierda. La única cosa en ese cuarto que realmente le pertenecía. Su madre se la había puesto esa mañana sin decir una sola palabra, con los ojos húmedos y los labios apretados en esa línea que Valentina conocía bien. La línea que significaba: lo siento, pero no voy a hacer nada. Ya vienen por ti, dijo Isabel desde la puerta, sin entrar, como si el umbral fuera un límite que no se atrevía a cruzar. Valentina no respondió. Afuera, el jardín de la mansión Aldana estaba lleno de gente que no la conocía. 200 invitados que venían a ver el sellado de un acuerdo comercial disfrazado de romance. Habría fotógrafos, habría flores importadas, habría un vals que ella había ensayado 3 veces porque su abuelo insistió. Habría también un hombre esperándola al final del pasillo, un hombre al que había visto exactamente 4 veces en su vida. Rafael Augusto Monreal. Lo había estudiado como se estudia a un adversario. 32 años. Heredero del Grupo Monreal, el conglomerado de construcción e inversión más poderoso del país. Soltero por elección, según las revistas. Reservado hasta el hermetismo, según su abuelo, que lo decía como si fuera un elogio. En las 4 ocasiones que habían compartido el mismo espacio, Rafael no había intentado conquistarla. No había flores, no había mensajes, no había ninguno de los gestos torpes que otros hombres usaban para impresionar. Solo miradas, largas, calculadas. Como si ya supiera algo que ella todavía no había descubierto. Eso la perturbaba más que cualquier galantería. El ultimátum de su abuelo había llegado 3 meses atrás, una tarde de martes sin nada de extraordinario. Ernesto la había llamado a su despacho, le había ofrecido el mejor coñac de su colección y le había destruido la vida con voz tranquila. Te casas con Rafael Monreal en 90 días, vivirás en su mansión. En el plazo de 1 año, darás a la familia un heredero. Si alguna de estas condiciones no se cumple, el fideicomiso que protege esta casa, el apellido y todo lo que tu madre necesita para vivir, se disuelve, automáticamente, sin apelación. Valentina había dejado el coñac sin tocar. ¿Y él sabe todo esto? Ernesto había sonreído, esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Rafael aceptó antes de que yo terminara de hablar. Eso era lo que no la dejaba dormir. No el contrato, no la cláusula del heredero, no la amenaza sobre su madre. Era eso, que él había aceptado rápido, demasiado rápido. Los hombres que aceptan sin dudar tienen razones que no muestran, y las razones ocultas siempre cuestan más que el precio declarado. El músico comenzó a tocar afuera. Su señal. Valentina respiró. Se miró una última vez. Quijada arriba, espalda recta, ojos secos. Caminó hacia la puerta. El pasillo hacia el altar improvisado entre los rosales parecía más largo de lo que era. Ernesto la esperaba en la entrada para tomarla del brazo. Tenía el bastón en la mano izquierda, el pecho inflado de satisfacción, y no le dijo nada. No hacía falta. Para él, el momento era exactamente lo que debía ser. Valentina mantuvo los ojos al frente, y entonces lo vio. Rafael estaba de pie junto al altar, de espaldas a los invitados por un instante, ajustándose el botón del puño. Cuando se giró y la encontró al final del pasillo,
Algo en su expresión cambió. Fue mínimo, imperceptible para cualquiera que no estuviera mirando con la atención con la que Valentina lo miraba en ese momento. Un músculo en la mandíbula, los ojos que se detuvieron solo un segundo antes de volver a su máscara neutra. No era el gesto de un hombre que ve llegar una conveniencia contractual. Valentina archivó esa información sin saber todavía qué hacer con ella. La ceremonia fue exactamente lo que había imaginado. Palabras que no sentía, promesas que eran cláusulas disfrazadas, aplausos de gente que festejaba un acuerdo sin saberlo. El sacerdote habló de unión y de familia, con una convicción que Valentina envidiaba. Diego, el hermano de Rafael, fue el único que la miró con algo parecido a la compasión durante toda la ceremonia. Llegó el momento del anillo. Los dedos de Rafael eran firmes, fríos al tacto. Deslizó la alianza con precisión, sin prisa. Luego extendió la mano para recibir la suya y la miró directamente mientras ella le ponía el anillo, como si quisiera que ella supiera que él sabía exactamente lo que estaba pasando. «Puede besar a la novia», dijo el sacerdote. Rafael se giró hacia ella. Se acercó despacio. Una mano fue a su cintura. La otra rozó su mejilla con una delicadeza que no cuadraba con el hombre calculado que ella había construido en su cabeza. Y la besó. No fue el beso rápido y formal que ella había esperado. Fue lento, firme, íntimo de una manera que no debería serlo frente a 200 personas. Cuando se separó, sus ojos grises la encontraron de nuevo. Y en ellos, por primera vez, Valentina vio algo que no era cálculo. No supo nombrarlo. Y eso, más que todo lo demás, fue lo que la asustó de verdad. Bem, recapitulemos. Ela entrou ao altar com o plano perfeito, resistir, sobreviver, salir ilesa. Ela llegó frio, calculado, impenetrável e entonces pasó el beso. Um beso que nenhum homem da frente a 200 pessoas se não está sentindo algo real. Minha opinião personal, Rafael Monreal não firmou esse contrato por negócios. Firmou porque era a única porta que existia. E isso, amigos, cambia todo el mapa de esta historia. Sigan viendo, esto apenas empieza. La recepción duró 4 horas que Valentina sobrevivió con una copa de champán y una sonrisa que le dolía en los músculos. Rafael estuvo a su lado exactamente el tiempo que debía. Saludó, estrechó manos, respondió preguntas con esa economía de palabras que parecía su idioma natural. Cuando alguien le preguntaba por la luna de miel, sonreía sin decir el destino. Cuando alguien le preguntaba a ella cómo se sentía, Rafael ponía la mano en la parte baja de su espalda, apenas, y ella respondía lo que se suponía que debía responder. Era una actuación perfecta. El problema era que no se sentía como actuación. Su abuelo Ernesto circuló toda la noche, con el pecho inflado y el bastón golpeando el suelo con cada paso, como un rey inspeccionando su territorio. En un momento, se acercó a Valentina, cuando Rafael estaba saludando a unos socios, y le dijo al oído, con esa voz suave que usaba para las amenazas: «Estás haciendo bien tu papel». Valentina no giró la cabeza. «No es un papel, abuelo. Es mi vida». Ernesto soltó una pequeña risa seca y se alejó sin responder. Para él, no había diferencia entre las dos cosas. A las 11 de la noche, Rafael se inclinó hacia ella por primera vez, sin que hubiera nadie mirando directamente, y le dijo en voz baja: «¿Lista para irnos?». Valentina lo miró. De cerca, sin el escudo del altar ni los 200 invitados entre ellos, era difícil sostenerle la mirada. Los ojos grises tenían una profundidad que incomodaba, como asomarse a agua oscura sin saber la profundidad. «Llevo horas lista», respondió. Algo en la comisura de sus labios se movió. No llegó a ser sonrisa, pero casi. «Bien», dijo, y extendió la mano. Valentina la tomó, y odió lo natural que se sintió. La mansión Monreal estaba a 40 minutos de la ciudad, al final de una carretera privada bordeada de árboles que el auto recorrió en silencio casi completo. Valentina miraba por la ventana. Rafael revisaba mensajes en su teléfono con la misma expresión neutra de siempre. En el asiento delantero, el conductor no existía para ninguno de los dos.
Fue Diego quien había despedido al auto con un gesto desde la escalera de la recepción. Antes, había tomado la mano de Valentina entre las suyas y le había dicho, demasiado serio para ser solo cortesía: mi hermano no es lo que parece. Dile siempre la verdad. Es lo único que sabe manejar. Valentina no había tenido tiempo de preguntarle qué quería decir con eso. La mansión apareció al doblar una curva entre los árboles. Era enorme, claro. Piedra gris, 3 plantas, luces cálidas en las ventanas como ojos abiertos en la oscuridad. Carmenza esperaba en la entrada con las manos cruzadas sobre el delantal y una expresión que no era bienvenida exactamente, pero tampoco hostilidad. Era evaluación. La gobernanta la recorrió de arriba abajo en 2 segundos y asintió levemente, como si Valentina hubiera pasado una prueba de la que nadie le había avisado. Su habitación está lista, le dijo a Rafael. Habitaciones, corrigió él sin pausa. Carmenza parpadeó. Luego asintió de nuevo, esta vez sin mirar a Valentina. Subieron por una escalera de mármol en silencio. Rafael abrió una puerta al final del corredor de la segunda planta y se hizo a un lado para dejarla pasar. Era una suite amplia, decorada en tonos crema y gris, con una cama enorme en el centro y una terraza que daba al jardín trasero. La puerta de la derecha conecta con mi habitación, dijo Rafael desde el umbral. Tienes seguro por ambos lados. El tuyo lo decides tú. Valentina lo miró. ¿Por qué me estás diciendo eso? Porque quiero que sepas que existe. Se quedó un momento en la puerta. Luego añadió, con una voz que había bajado media nota sin razón aparente: duerme. Mañana es el primer día de algo que todavía no sabemos cómo llamar. Y cerró la puerta antes de que ella pudiera responder. Valentina se quedó sola en el centro de la habitación, con el vestido de novia todavía puesto y la pulsera de su madre en la muñeca, mirando la puerta de la derecha. No la cerró con seguro. No esa noche. No supo exactamente por qué. Pero mientras se decía que era solo porque estaba demasiado cansada para pensar en esos detalles, una parte más honesta de ella reconoció la verdad. El beso en el altar todavía no se había borrado del todo. Y eso era exactamente el tipo de problema que su abuelo había calculado desde el principio. Mi visión de este capítulo es simple: dos personas inteligentes fingiendo que nos están estudiando mutuamente. Él le dice que la puerta existe y tiene seguro por ambos lados. Ella no la cierra y nos dice que fue el cansancio. Valentina, con todo el respeto del mundo, el cansancio no te hace dejar puertas abiertas hacia el cuarto de un extraño guapo. Eso se llama curiosidad. Y la curiosidad en esta historia va a costar caro, o muy bien. Todavía no sabemos cuál. Los primeros días en la mansión Monreal fueron una negociación silenciosa de territorios. Valentina aprendió rápido cuáles eran las reglas no escritas. El desayuno se servía a las 8 en el comedor principal, pero Rafael rara vez aparecía antes de las 9, y cuando lo hacía, traía consigo una carpeta de documentos y un café negro que Carmenza le tenía listo sin que él lo pidiera. No era grosería. Era rutina. Una vida entera construida sin tener que explicarse a nadie. Y Valentina era la primera persona en años que alteraba esa arquitectura invisible. Ella, por su parte, se levantaba a las 7. Exploraba. La mansión tenía biblioteca, sala de música con un piano de cola que nadie tocaba, un invernadero en el ala este lleno de orquídeas que Carmenza regaba con una dedicación casi religiosa. Valentina pasaba las mañanas en la biblioteca o en la terraza de su habitación, con un libro abierto que leía a medias porque su cabeza estaba siempre en otro lugar. El problema era ese: su cabeza estaba siempre en Rafael. No de manera romántica, se decía. Era vigilancia, era estrategia. Era necesario entender al hombre con quien había firmado su vida para poder navegarlo sin hundirse. Eso era todo. Pero entonces él aparecía al mediodía en la biblioteca buscando un contrato que había dejado entre las páginas de un libro de arquitectura, y encontraba a Valentina instalada en el sillón junto a la ventana, y en lugar de tomar el documento y salir, se quedaba un momento más de lo necesario, mirando el título del libro que ella tenía en las manos, y decía algo como: ese tiene un error en el 3er capítulo. El autor confunde fechas. Y ella respondía sin pensar:
Lo sé, lo subrayé. Y él se acercaba para ver el subrayado, y de repente estaban los dos inclinados sobre el mismo libro a una distancia que no era la de dos extraños, y Valentina tenía que recordarse activamente quién era ese hombre y por qué estaba allí. Vigilancia, estrategia, nada más. Diego visitó la mansión el quinto día. Llegó sin avisar, como aparentemente era su costumbre, con una bolsa de pan dulce de una panadería de la ciudad y una energía que llenaba cualquier espacio. Encontró a Valentina sola en la terraza y se sentó frente a ella con la naturalidad de quien lleva años haciéndolo. ¿Cómo vas?, preguntó, directo, sin el barniz de cortesía que usaba el resto de la familia. Bien, dijo Valentina con el reflejo automático. Diego la miró con una sonrisa que era exactamente lo opuesto a la de su hermano, abierta, legible. Inténtalo de nuevo. Valentina bajó el libro. Confusa, dijo esta vez en serio. Tu hermano es imposible de leer. Lo sé, asintió Diego. Lo perfeccionó durante años. Después de lo de nuestro padre, aprendió que mostrar lo que sientes es darle a alguien un arma. ¿Qué pasó con su padre? Diego abrió la boca, la cerró, miró hacia la puerta de la terraza, como si calculara la distancia hasta donde pudiera estar Rafael. Eso, dijo finalmente, tiene que contártelo él. Pero te digo una cosa, Valentina. Rafael lleva el reloj de mi padre en la muñeca desde el día que murió, y no lo usa como trofeo. Lo usa como recordatorio de algo que todavía no se ha perdonado. Valentina miró sin querer hacia el interior de la mansión. Diego se levantó, dejó la bolsa de pan dulce en la mesa y añadió antes de irse. Hazle preguntas. Es lo único que le rompe la armadura. Esa noche hubo una cena que ninguno de los dos había planeado compartir. Valentina había bajado tarde, calculando que Rafael ya habría comido. Rafael había bajado tarde, aparentemente calculando lo mismo. Se encontraron en la cocina, los dos en ropa casual por primera vez, sin el protocolo del terno ni el vestido que funcionaban como uniformes de guerra. Él llevaba una camisa de lino blanca abierta en el cuello, y Valentina tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no notar cómo cambiaba sin la armadura del traje. Carmenza no estaba. Era su noche libre. Sé hacer huevos, ofreció Valentina, porque el silencio se estaba volviendo denso. Rafael la miró. Yo sé hacer pasta, dijo. ¿En serio? No me mires así. No te estoy mirando de ninguna manera. Me estás mirando como si acabara de decir que sé volar. Valentina se dio cuenta de que estaba sonriendo. Lo detuvo demasiado tarde. Cocinaron juntos en una negociación tácita del espacio. Él hervía el agua, ella picaba el ajo. Él abría el vino, ella buscaba los platos. Era doméstico de una forma que descolocaba, como ponerse un abrigo ajeno y descubrir que abriga igual. En un momento sus manos se rozaron sobre el mesón buscando la misma cuchara y ninguno de los dos la tomó de inmediato. Se sentaron a la mesa de la cocina, no en el comedor formal. Eso también fue una decisión que ninguno verbalizó. Diego me dijo que le hagas preguntas, dijo Valentina, cuando ya habían comido en silencio la mitad del plato. Rafael no dejó de comer. Pero algo en su mandíbula cambió. Diego habla demasiado. ¿Es mentira? Una pausa. No, admitió. Valentina dejó el tenedor. ¿Por qué aceptaste tan rápido? El contrato. Mi abuelo dijo que aceptaste antes de que terminara de hablar. Rafael sí dejó el tenedor. Lo apoyó con cuidado, como quien necesita tener las manos libres para decir algo difícil. ¿Cuántas veces nos habíamos visto antes de la boda?, preguntó en cambio. 4. 5, corrigió él. La primera vez tenías 16 años. Fue en una cena de negocios de tu abuelo. Estabas en la escalera, escuchando una conversación que no estabas invitada a escuchar, y cuando te descubrieron, no te disculpaste. Les dijiste que la conversación era incorrecta y que alguien tenía que escucharla. Valentina lo miró fijamente. No te recuerdo de esa noche. Lo sé. Yo tenía 24 años y era el asistente de mi padre.
Nadie me miraba todavía. Tomó el vaso de vino, lo sostuvo sin beber. Pero yo sí te vi. El silencio que siguió era diferente al de antes, más pesado, más honesto. Eso no responde mi pregunta, dijo Valentina finalmente. ¿Por qué aceptaste el contrato? Rafael la miró por encima del vaso. Porque era la única manera que tu abuelo aceptaría, y yo llevaba años esperando que hubiera una. Valentina sintió algo moverse en el centro del pecho. Lo ignoró con todas sus fuerzas. Eso suena a que me estabas esperando. Sí, dijo Rafael, sin adorno, sin escape. Aunque entiendo perfectamente si eso te parece una razón insuficiente para lo que te hicieron. No añadió nada más. No intentó suavizarlo ni explicarlo. Lo dejó ahí, sobre la mesa, entre los platos de pasta y el vino a medias, como una verdad que no pedía nada a cambio de ser dicha. Valentina no respondió esa noche. Recogió su plato, lo llevó al fregadero y subió las escaleras sin decir buenas noches. Pero tampoco cerró la puerta con seguro. Las semanas que siguieron fueron una rendición en cámara lenta que ninguno de los dos nombraba. Rafael empezó a aparecer en el desayuno antes de las 8. Valentina empezó a dejar 2 tazas de café listas sin que nadie se lo pidiera. Él le mostraba contratos cuando trabajaba en la biblioteca y le preguntaba su opinión con una seriedad que al principio la desconcertaba, hasta que entendió que no era condescendencia. Era que genuinamente quería saber lo que pensaba. Ella le contaba cosas de su infancia en la casa Aldana, episodios menores, sin relevancia aparente, y él escuchaba con una atención que ningún hombre le había dedicado antes. La puerta entre las habitaciones dejó de ser un tema. Una noche de lluvia intensa, cuando un trueno cortó la luz de toda la mansión y los dos se encontraron en el corredor oscuro con linternas buscadas en cajones distintos, Rafael se rió. Fue un sonido breve, bajo, casi sorprendido de sí mismo, como si hubiera olvidado que podía hacerlo. Y Valentina se dio cuenta de que nunca lo había escuchado reírse antes, y que el sonido hacía algo con el aire que no sabía cómo deshacer. Fue esa noche. No fue impulso. Eso era lo que ella repetiría después, en los momentos en que necesitaba entender qué había pasado. No fue el vino, porque no habían bebido. No fue la oscuridad, porque ya habían encendido las velas. Fue una elección. Consciente, clara, tomada con todos los argumentos en contra todavía activos en su cabeza y elegida de todas formas. Fue ella quien cruzó el umbral de la puerta que conectaba las habitaciones, y él la esperaba como si siempre hubiera sabido que iba a hacerlo. El amanecer llegó con lluvia fina, y Valentina despertó en una habitación que no era la suya, con el brazo de Rafael sobre su cintura, y la certeza tranquila e inapelable de que algo había cambiado de lugar dentro de ella, y no iba a volver a donde estaba. Se quedó quieta un momento largo, escuchando su respiración, mirando el reloj de su padre en la mesita de noche, esa pieza de otro tiempo que él usaba como recordatorio de algo que todavía no le había contado del todo. Rafael abrió los ojos. La encontró mirando el reloj. ¿Quieres saber?, preguntó, con la voz ronca del sueño. Cuando quieras contar, dijo ella. Él tomó el reloj. Lo sostuvo sobre el pecho como quien pesa algo. Mi padre tomó decisiones de negocio que destruyeron a 3 familias. Yo tenía 20 años, y lo sabía, y no dije nada porque tenía miedo de perder lo que me iba a heredar. Murió 2 años después. Y yo llevo este reloj para no olvidar que el silencio también es una elección, y que las elecciones tienen precio. Valentina no dijo que lo sentía. Entendió que no era lo que él necesitaba. ¿Por eso aceptas el contrato de mi abuelo sin pelearlo?, preguntó en cambio. Porque pelear hubiera sido más limpio, pero hubiera significado perderte. Rafael giró la cabeza para mirarla. Sí, dijo. Era la respuesta más corta y más completa que le había dado. Valentina apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Afuera seguía lloviendo. Adentro, por primera vez desde que había cruzado el umbral de esa mansión, no sentía que estaba perdiendo algo. Sentía,
con una claridad que la asustaba por lo irrevocable, que estaba exactamente donde había elegido estar. 3 semanas después, el doctor Ferreira confirmó lo que Valentina ya sospechaba desde hacía días. Estaba embarazada. Y cuando se lo dijo a Rafael esa tarde, de pie en la biblioteca con el informe todavía en la mano, él sonrió. Una sonrisa amplia, aliviada, que duró exactamente 2 segundos antes de que Valentina viera algo más debajo. Algo que no era solo alegría. Era alivio de un tipo específico. El alivio de quien cumple un plazo. Y ese detalle, ese segundo de demasiada urgencia en una sonrisa que debería haber sido solo felicidad, fue suficiente para que algo frío se instalara en el centro del pecho de Valentina. ¿Qué dice exactamente el contrato?, preguntó, con una voz que ya no era la misma de hacía un momento. El contrato original. El que firmaste con mi abuelo. Rafael dejó de sonreír, y ese silencio fue la respuesta más clara que había recibido desde el día de su boda. Este capítulo me dejó con sentimientos encontrados y se los explico. Por un lado, Rafael es el hombre más honesto que he visto en mucho tiempo. Honesto de la manera difícil, la que no busca aplausos. Por el otro, Valentina descubrió que el embarazo activaba algo en él y ahí frenó todo. Mi opinión, ella tiene razón en frenar. No porque él sea malo, sino porque una mujer inteligente no entrega la confianza completa hasta entender todos los planos del edificio. Y hay planos que Rafael todavía no ha mostrado. La sonrisa de 2 segundos de más fue real, y ella la vio. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién es Valentina Aldana. El contrato tenía 17 páginas. Valentina las leyó todas esa noche, sola en la biblioteca, con la puerta cerrada y el documento extendido sobre el escritorio bajo la luz fría de la lámpara. Rafael había intentado hablar cuando ella le pidió verlo. Había abierto la boca, había cerrado los dedos sobre el borde del escritorio, y finalmente había ido a su estudio y había vuelto con el folder sin decir nada. Lo había dejado frente a ella. Había salido. Era un hombre que sabía cuándo el silencio era lo único honesto que podía ofrecer. Las primeras 12 páginas eran lo que ella ya sabía: el matrimonio, la residencia compartida, los plazos, las condiciones económicas, la arquitectura fría de un acuerdo entre dos familias que usaban vidas humanas como moneda de cambio. Ernesto Aldana había sido meticuloso. Cada eventualidad contemplada, cada escape posible bloqueado con una cláusula adicional redactada en el lenguaje preciso de quien lleva décadas haciendo esto. Fue en la página 13 donde encontró lo que Rafael no le había dicho. La cláusula no hablaba del bebé como heredero de la familia Monreal. Hablaba del bebé como heredero directo y exclusivo del fideicomiso Aldana, lo que significaba que el hijo que Valentina llevaba en el vientre no estaba destinado a crecer bajo el apellido Monreal ni a heredar el imperio de construcción que Rafael había construido. Estaba destinado a recibir, al cumplir 21 años, el control absoluto de todo lo que Ernesto Aldana había acumulado en 70 años de negocios, incluyendo las deudas, incluyendo los contratos oscuros, incluyendo los acuerdos que Valentina sospechaba desde niña que no resistirían la luz del día. El bebé no era un heredero, era un instrumento, una extensión del poder de Ernesto más allá de su propia muerte. Y entonces llegó a la página 15, y el frío que sentía en el pecho se volvió algo distinto, más específico, más personal. En caso de separación o disolución del matrimonio antes de que el heredero cumpla 3 años, la custodia recaería automáticamente en el tutor designado por el fideicomiso Aldana. El tutor designado por el fideicomiso Aldana era Ernesto Aldana. Y en caso de fallecimiento del tutor, el cargo pasaría al representante legal del fideicomiso, un nombre que Valentina no reconoció de inmediato, pero que tardó exactamente 4 minutos en buscar en su teléfono y confirmar que era el abogado principal de 1900. Su abuelo desde hacía 30 años. Su abuelo había construido una trampa perfecta, no solo para ella, para el bebé, para Rafael, para cualquiera que intentara salir de ese círculo sin su permiso. Valentina cerró el folder.
Se quedó sentada en el silencio de la biblioteca durante un tiempo que no midió, mirando la pulsera de oro en su muñeca y pensando en su madre. En esa línea apretada de labios que significaba lo siento, pero no voy a hacer nada. Se preguntó cuántas páginas de contrato había firmado Isabel Reyes de Aldana a lo largo de su vida sin leerlas hasta el final. Luego se preguntó cuántas había leído y firmado de todas formas. Se levantó, subió las escaleras, llamó a la puerta del estudio de Rafael. «Entra», dijo él desde adentro. Estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y el reloj de su padre en la muñeca, mirando el jardín oscuro. No se giró cuando ella entró. Era la postura de alguien que lleva horas esperando una conversación difícil y ha decidido no huir de ella. «¿Cuándo pensabas decirme lo de la custodia?», preguntó Valentina. Rafael se giró entonces. La miró directamente. «Cuando encontrara la manera de deshacerlo», dijo. «¿Estás trabajando en eso?» «Desde antes de la boda». Valentina lo estudió. Buscó la grieta, el ángulo falso, la fractura en la historia que le indicara que era otra capa de cálculo. No la encontró. Lo que encontró fue algo que reconoció porque lo había visto en el espejo suficientes veces. Un tipo específico de agotamiento. El de quien lleva demasiado tiempo cargando algo solo porque no encontró a nadie en quien confiar la mitad del peso. «¿Por qué firmaste un contrato con esa cláusula si sabías lo que era?», preguntó, pero esta vez sin la acusación de antes. Con algo más parecido a necesitar entender de verdad. Rafael descruzó los brazos. Caminó hasta el escritorio, abrió el cajón inferior y sacó una carpeta distinta, más delgada. La extendió frente a ella. «Porque firmé este al mismo tiempo». Valentina abrió la carpeta. Eran 8 páginas. Un documento paralelo, firmado el mismo día que el contrato con Ernesto, entre Rafael Augusto Monreal y 3 abogados independientes, que establecía una estrategia legal para impugnar la cláusula de custodia en cuanto hubiera un heredero confirmado. El argumento central era que la cláusula violaba derechos fundamentales del menor según 3 tratados internacionales que el sistema legal del país había ratificado. Los abogados eran especialistas en derecho de familia y llevaban 8 meses construyendo el caso. Valentina leyó cada página 2 veces. Luego levantó la vista. «Llevas 8 meses haciendo esto». «10», corrigió Rafael. «Empecé 2 meses antes de la boda, cuando tu abuelo me mostró el contrato completo por primera vez». «¿Y no me lo dijiste por qué?» «Porque si te lo decía antes de que existiera una solución concreta, lo único que lograba era cargarte con un problema sin salida». Hizo una pausa. «Y porque no tenía ningún derecho todavía a pedirte que confiaras en mí». Valentina dejó la carpeta sobre el escritorio. Se sentó en el borde del sillón frente a él porque de repente sus piernas tenían una opinión distinta a la del resto de su cuerpo sobre cuánto tiempo podían seguir sosteniéndola. «La sonrisa», dijo. «Cuando te dije que estaba embarazada, sonreíste 2 segundos de más». Rafael asintió. «Sí». «¿Por qué?». «Porque en cuanto existe un heredero confirmado, el proceso legal puede iniciarse formalmente». El embarazo no era solo una noticia. Era el momento en que podía empezar a protegerte de verdad. Bajó la voz medio tono. «Entiendo que eso suene frío. Suena a que llevas meses cargando esto solo». «Sí». «¿Por qué no me lo dijiste cuando empezamos a hacer algo real? Después de la noche de lluvia. Después de que las cosas cambiaron entre nosotros». Rafael se quedó en silencio un momento. Cuando habló, fue con la voz de alguien que está siendo exactamente tan honesto como le resulta posible serlo. «Porque tenía miedo de que pensaras que todo había sido calculado. Que me acerqué a ti para tener al heredero y activar el proceso legal». Una pausa. «Y no quería que pensaras eso porque no es verdad, y porque lo que pasó entre nosotros es lo único en los últimos 2 años que no ha tenido ninguna estrategia detrás». El silencio que siguió era del tipo que ocupa el espacio físico de una habitación. Valentina miró el reloj en la muñeca de Rafael. Pensó en su padre y en las 3 familias destruidas y en el precio del silencio que él cargaba desde los 20 años.
Pensó en Diego diciéndole hazle preguntas. Es lo único que le rompe la armadura. Pensó en la puerta entre las habitaciones que ella había cruzado por elección propia en una noche de lluvia. Si el proceso legal funciona, dijo finalmente, ¿qué pasa con mi abuelo? Pierde el control sobre el fideicomiso. Los abogados están construyendo también un caso paralelo sobre irregularidades en la constitución original del fideicomiso. Si prospera, y hay buenas razones para creer que prosperará, tu abuelo queda como administrador nominal sin poder real sobre las decisiones que afecten al menor. ¿Y mi madre? Está protegida independientemente del resultado. Eso lo resolví hace 6 meses. Hay un fondo separado a su nombre que no puede tocarse ni con el fideicomiso ni sin él. Valentina lo miró. ¿Protegiste a mi madre sin decirme nada? Sí. ¿Por qué? Porque la vi en la boda. Vi cómo te miraba cuando caminabas hacia el altar. Y entendí que había firmado cosas que no quería firmar durante mucho tiempo, y que cargaba con eso de la misma manera que yo cargo con el reloj de mi padre. Valentina sintió que algo que había estado apretado en el centro del pecho desde hacía semanas cedía de golpe, como un nudo que se suelta no porque desaparezca, sino porque finalmente hay espacio suficiente para que deje de apretar. Se le llenaron los ojos. Lo detuvo. Parpadeó 2 veces. Respiró. Eres un hombre muy complicado, dijo. Sí, admitió él. Y tomaste decisiones sobre mi vida sin consultarme. Sí, y lo entiendo si eso es suficiente para que no puedas confiar en mí. No dije eso. Se puso de pie. Dije que eres complicado, que no es lo mismo. Rafael la miró con esa atención total que todavía la desconcertaba. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Valentina, recogiendo la carpeta de 8 páginas del escritorio, que voy a leer esto otra vez con calma, y que mañana necesito conocer a tus abogados. Caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. Y significa, añadió sin girarse, que lo de mi madre no lo olvido, aunque todavía esté procesando todo lo demás. Salió al corredor, bajó las escaleras, llegó al jardín trasero donde el aire de la noche olía a tierra mojada y a las orquídeas del invernadero, y se quedó de pie en el silencio grande de la mansión, con la carpeta contra el pecho y el bebé que crecía dentro de ella, y la pulsera de su madre en la muñeca, y la extraña, incómoda, irrevocable certeza de que Rafael Monreal era el hombre más honesto que había conocido en su vida precisamente porque nunca había intentado parecer bueno. Solo había intentado hacer lo correcto sin que nadie lo viera. Y eso, descubrió en ese momento bajo las estrellas del jardín, era exactamente el tipo de hombre que siempre había necesitado y nunca había sabido nombrar. 3 semanas después, cuando el proceso legal ya estaba en marcha y los abogados habían presentado la primera impugnación formal, Ernesto Aldana llegó a la mansión sin avisar. Era un martes por la tarde. Valentina estaba en la terraza cuando escuchó el auto en la entrada. Lo vio bajar con el bastón y la expresión de siempre, esa máscara de patriarca que confundía el control con el amor. Y supo antes de que él abriera la boca que alguien le había filtrado información sobre el proceso legal. Rafael salió a recibirlo. Valentina bajó las escaleras. Ernesto los miró a los dos en el hall de entrada y golpeó el bastón contra el mármol una vez, con la precisión de quien lleva décadas usando ese gesto para imponer silencio. «Detienen ese proceso», dijo, sin preámbulo, «o las consecuencias serán para los dos». Rafael no dijo nada. Valentina se adelantó un paso. «¿Qué consecuencias, abuelo?» «Tengo documentos que pueden destruir la reputación del Grupo Monreal en 48 horas. Contratos de hace 15 años que tu suegro firmó y que Rafael eligió ignorar convenientemente cuando tomó el control de la empresa». Silencio. Valentina miró a Rafael. Él tenía los ojos fijos en Ernesto y la mandíbula en esa tensión que ella ya sabía leer, la vena discreta en el cuello. Estaba conteniendo algo. «¿Eso es todo?», dijo Rafael finalmente. Ernesto frunció el ceño. No era la respuesta que esperaba.
No te lo estoy preguntando, dijo el anciano endureciendo la voz. Te lo estoy diciendo. Lo escuché, dijo Rafael. Pregunté si eso es todo lo que tiene. Un silencio distinto, más tenso. Rafael metió la mano en el bolsillo interior del saco y sacó un sobre. Lo extendió hacia Ernesto sin moverse del lugar donde estaba. Esos documentos ya los tengo yo, dijo. Los encontré hace 9 meses cuando revisé los archivos completos de mi padre. Y hace 6 meses se los entregué voluntariamente a los mismos abogados que están manejando el proceso de impugnación, junto con una declaración completa de todo lo que sabía y cuándo lo supe. Hizo una pausa. El acuerdo que firmé con la Fiscalía incluye cooperación total, a cambio de que las consecuencias recaigan exclusivamente sobre quienes tomaron las decisiones originales. No sobre la empresa actual ni sobre sus empleados. Ernesto no tomó el sobre. Estás mintiendo. Nunca miento, dijo Rafael. Es demasiado complicado de mantener. Valentina miró a su abuelo. Por primera vez en su vida, vio en él algo que nunca había visto. No enojo, no cálculo, algo más pequeño, más frágil. Vio a un hombre que había construido su poder sobre el miedo de los demás y que acababa de descubrir que se había quedado sin nadie que le tuviera miedo. Este sobre, continuó Rafael, dejándolo sobre la mesa del hall, contiene la notificación formal de que el proceso de impugnación de la cláusula de custodia continuará según lo previsto. También contiene una propuesta. Puede retirarse del fideicomiso voluntariamente, mantener el apellido intacto y tener acceso a su bisnieto en los términos que un juez de familia considere razonables. O puede continuar con las amenazas, en cuyo caso los mismos documentos que pensaba usar contra nosotros se convierten en evidencia adicional en su contra. Ernesto Aldana miró el sobre, miró a Rafael, miró a Valentina, y por primera vez en toda la vida de ella, su abuelo no dijo nada. Golpeó el bastón una vez más contra el mármol, pero esta vez el sonido fue diferente. Más hueco, menos autoridad y más hábito. Giró hacia la puerta. El seguridad de la entrada la abrió. Ernesto salió sin mirar atrás. Valentina escuchó el auto alejarse. Se giró hacia Rafael. ¿Cuánto de eso era verdad? Todo, dijo él, excepto el acuerdo con la Fiscalía. Ese todavía está en negociación, pero para cuando tu abuelo lo verifique, ya estará cerrado. Valentina lo miró un momento largo. Eres absolutamente terrible, dijo. ¿Sí? Admitió él. Y esta vez la comisura de sus labios se movió de verdad. Valentina sintió la risa antes de poder detenerla. Salió breve, involuntaria, y después de la risa vino algo más parecido al llanto, pero no exactamente. El tipo de descarga física que ocurre cuando el cuerpo ha estado sosteniendo demasiado durante demasiado tiempo y de repente ya no tiene que hacerlo. Rafael cruzó el hall, la rodeó con los brazos sin decir nada. Ella apoyó la frente en su pecho y escuchó su corazón, que latía más rápido de lo que su expresión hubiera sugerido, y supo que él también había estado sosteniéndolo todo, y que el peso había sido real, y que lo había cargado solo durante meses, para no añadírselo a ella. La próxima vez, dijo Valentina contra su camisa, ¿me lo cuentas antes? Sí, dijo él. ¿Lo prometes? Una pausa. Sí, repitió, y esta vez sonó diferente, más pesado, del tipo de promesas que no se hacen a la ligera. Afuera, el auto de Ernesto había desaparecido al final de la carretera privada. Adentro, Carmenza apareció en el corredor desde la cocina, evaluó la escena con sus 2 segundos de costumbre y se retiró sin decir nada, aunque Valentina habría jurado ver en la comisura de la gobernanta algo que en cualquier otra persona habría llamado sonrisa. Faltaban 5 meses para que naciera el bebé. Y faltaba todavía una última pieza por moverse en el tablero que Ernesto Aldana había construido durante décadas. Una pieza que ni Rafael ni Valentina sabían todavía que existía, pero que estaba a punto de moverse sola. Mi visión de este capítulo es esta. Ernesto Aldana pasó toda su vida creyendo que el poder se construye controlando a los demás.
Rafael Monreal pasó los últimos 2 años demostrando que el poder real se construye protegiendo a los que amas sin que nadie te lo pida. Uno llegó con amenazas, el otro ya había firmado acuerdos con la fiscalía. Uno usó a su nieta como pieza de ajedrez. El otro protegió a la madre de ella en silencio hace 6 meses. No hay comparación posible. Y lo más importante de este capítulo, lo que nadie debe perderse, cuando Ernesto salió por esa puerta sin decir nada, no fue una derrota de negocios. Fue un hombre que finalmente entendió que se había quedado solo. Y eso, a cualquier edad, es la peor de las derrotas. El sobre llegó un martes por la mañana, 5 semanas después de que Ernesto saliera de la mansión Monreal por última vez. Valentina estaba en la terraza cuando Carmenza subió con él. No traía remitente. Solo su nombre escrito con la caligrafía temblorosa pero inconfundible de su madre. Llegó al buzón principal, dijo la gobernanta, dejándolo sobre la mesa con más cuidado del habitual. No vino por correo. Valentina esperó hasta que Carmenza bajara las escaleras. Abrió el sobre despacio, con esa sensación de estar tocando algo que ya sabía que iba a cambiar las cosas, aunque todavía no supiera cómo. Adentro había 3 cosas. La primera era una carta de Isabel. 2 páginas escritas a mano con esa letra perfecta que le habían enseñado en el colegio de señoritas y que nunca había perdido, ni siquiera en los peores momentos. Valentina leyó las primeras líneas y tuvo que detenerse, respirar, continuar. Hija mía, perdóname por escribirte esto en lugar de decírtelo de frente. He pasado toda mi vida sin el valor suficiente para mirar a la cara las cosas difíciles. No voy a empezar ahora, aunque debería. Lo que necesitas saber es esto. Hace 3 semanas tu abuelo me pidió que firmara un documento. Decía que era una protección adicional para ti y para el bebé. Yo lo leí, y por primera vez en 30 años le dije que no. No grité, no lloré. Solo le dije que no, y me levanté. Y me fui de su despacho. Al día siguiente descubrí que había firmado algo distinto sin mi conocimiento. Algo que necesitas ver. Y necesitas mostrárselo a Rafael. La segunda cosa en el sobre era una copia certificada de un documento notarial fechado 4 días después de la boda de Valentina. Se llamaba Acuerdo de Transferencia Patrimonial Condicionada. Valentina tardó 10 minutos en entender lo que estaba leyendo, y cuando lo entendió, sintió que el aire del jardín se volvía más denso. Ernesto había transferido la totalidad del fideicomiso Aldana a un fondo fiduciario offshore registrado en un paraíso fiscal. El beneficiario del fondo no era el bebé, era una fundación privada llamada Legado Aldana, cuyo único miembro del consejo directivo era un nombre que Valentina reconoció de inmediato, el mismo abogado que aparecía en el contrato original como tutor sustituto. La cláusula más importante estaba subrayada con lápiz rojo por la mano de su madre. En caso de que la cláusula de custodia del contrato matrimonial sea impugnada o anulada por cualquier vía legal, la Fundación Legado Aldana procederá automáticamente a liquidar todos los activos del fideicomiso y transferir los fondos resultantes a cuentas designadas fuera de la jurisdicción nacional, quedando exentos de cualquier reclamación legal posterior. Era una bomba de autodestrucción. Si Rafael ganaba el proceso legal y anulaba la cláusula de custodia, Ernesto destruiría todo el fideicomiso antes de entregarlo. No habría herencia, no habría nada que proteger, solo escombros financieros y una red de cuentas offshore imposibles de rastrear. La tercera cosa en el sobre era una nota más corta, también de Isabel, escrita con tinta diferente, como si la hubiera añadido después. El abogado que maneja esto se llama Augusto Mir. Lleva 30 años guardando secretos de tu abuelo. Pero tiene una debilidad. Su hija menor estudia diseño en la universidad donde yo doy clases de arte, y me debe un favor desde hace 2 años, cuando la ayudé a salir de un problema que hubiera arruinado su carrera antes de empezar. Adjunto su número de teléfono. Úsalo, y perdóname por tardar tanto en hacer algo útil. Valentina leyó todo 2 veces. Luego bajó al estudio de Rafael con el sobre en la mano y la certeza de que la última pieza del tablero acababa de moverse exactamente como su abuelo había planeado que se moviera. Rafael estaba en una videollamada con los abogados cuando ella entró. Vio su expresión y cortó la llamada sin despedirse.
¿Qué pasó?, preguntó. Valentina le extendió los documentos en silencio. Lo vio leer. Vio el momento exacto en que entendió lo que estaba viendo. La mandíbula que se tensaba. Los dedos que se cerraban sobre el borde del papel con más fuerza de la necesaria. «Hijo de puta», dijo, en voz baja, con una calma que era exactamente lo opuesto a la calma. «Mi madre dice que el abogado tiene una debilidad», dijo Valentina. Su hija. Rafael levantó la vista. «¿Tu madre te está diciendo que la uses como palanca?» «Mi madre me está diciendo que por primera vez en 30 años está eligiendo un bando. Y que ese bando somos nosotros». Rafael dejó los papeles sobre el escritorio. Se quedó mirándolos un momento como si fueran un problema de ingeniería que necesitaba resolver desde un ángulo que todavía no había encontrado. «Si usamos a la hija como palanca», dijo finalmente, «estamos haciendo exactamente lo que tu abuelo haría». «Lo sé. ¿Y si no hacemos nada? Tu abuelo gana de todas formas. Destruye el fideicomiso, se lleva el dinero, y el bebé crece sin nada de lo que legalmente le pertenece». «También lo sé». Silencio. Valentina se sentó en el borde del escritorio, frente a él, con el bebé presionando contra sus costillas de una manera que ya se estaba volviendo familiar. Faltaban 4 meses. 4 meses para que todo esto dejara de ser abstracto y se convirtiera en una persona real que dependería de las decisiones que tomaran ahora. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Rafael. «Quiero hablar con el abogado», dijo Valentina. «Sin amenazas, sin palancas. Solo quiero saber si hay algo en él que todavía sea humano». Rafael la miró con esa atención total que nunca disminuía. «¿Y si no lo hay?». «Entonces usamos a la hija», dijo Valentina, con una voz que sonó más fría de lo que esperaba. «Pero quiero intentarlo primero de la otra manera, aunque sea una vez». Rafael asintió despacio. «Llámalo», dijo. «Yo estaré contigo». Augusto Mir aceptó reunirse con ellos al día siguiente en un café del centro, lejos de las oficinas donde podría haber oídos de Ernesto cerca. Era un hombre de 50 y tantos años, cabello gris peinado con precisión, traje que costaba más de lo que aparentaba, y una mirada que evaluaba todo en términos de riesgo y beneficio. Se sentó frente a ellos con un café solo y las manos cruzadas sobre la mesa como quien espera un interrogatorio. «Tengo 30 minutos», dijo sin preámbulos. «Hablen». Valentina puso la copia del documento sobre la mesa. «Sabemos lo del fondo offshore», dijo. «Sabemos que, si ganamos el proceso legal, mi abuelo destruye todo antes de entregar nada». Augusto no tocó el papel. Ni siquiera lo miró. «No sé de qué me habla». «Señor Mir», intervino Rafael con esa voz neutra que usaba cuando estaba a punto de desarmar a alguien pieza por pieza. «No vinimos a amenazarlo, vinimos a ofrecerle una salida». Augusto lo miró entonces. Algo en su expresión cambió. No mucho, pero lo suficiente. «¿Qué tipo de salida?». «La que le permite seguir ejerciendo como abogado, sin que su nombre aparezca en la investigación que la Fiscalía está llevando sobre las irregularidades del fideicomiso Aldana», dijo Rafael. «Y la que le permite dormir tranquilo, sabiendo que su hija no va a descubrir algún día que su padre pasó 30 años siendo cómplice de cosas que no resistirían la luz del día». El silencio que siguió fue del tipo que tiene peso físico. Augusto tomó el café, bebió despacio. Dejó la taza con cuidado. «¿Qué quieren?». «Que deshaga la transferencia al fondo offshore», dijo Valentina. «Que devuelva los activos del fideicomiso a donde estaban. Y que declare por escrito que la transferencia se hizo bajo instrucciones de Ernesto Aldana sin el consentimiento de los demás beneficiarios. Ernesto me destruye si hago eso». «Ernesto lo destruye de todas formas cuando ya no lo necesite», dijo Rafael. «Así funciona él. Usted lo sabe mejor que nadie». Augusto se quedó mirando la taza vacía. «Tengo documentos», dijo finalmente, sin levantar la vista. «Cosas que Ernesto me hizo guardar durante años. Contratos, transferencias, acuerdos que nunca debieron existir. Los guardé como seguro de vida, pero nunca pensé que los usaría.
Ahora puede, dijo Valentina. Y puede hacerlo del lado correcto. Augusto levantó la vista. La miró. Había algo en sus ojos que Valentina no esperaba ver. Algo parecido al cansancio de cargar 30 años de silencio comprado con dinero que nunca fue suficiente para lo que costaba. Mi hija me preguntó la semana pasada si estaba orgulloso de mi trabajo, dijo. No supe qué responderle. Ahora puede tener una respuesta diferente, dijo Rafael. Augusto Mir asintió. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente. Necesito 48 horas, dijo. Y protección legal completa. La tendrá, dijo Rafael. Mis abogados prepararán el acuerdo esta tarde. Augusto se levantó, tomó el documento de la mesa, lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior del saco. Ernesto va a venir por mí, dijo. Que venga, dijo Valentina. Ya no tiene con qué. El abogado asintió de nuevo. Salió del café sin mirar atrás. Rafael y Valentina se quedaron sentados un momento más, en silencio, con el ruido de las conversaciones ajenas llenando el espacio entre ellos. ¿Crees que lo hará?, preguntó Valentina finalmente. Sí, dijo Rafael, porque le dimos algo que Ernesto nunca le dio. ¿Qué? Una salida con dignidad. 46 horas después, Augusto Mir presentó ante la autoridad judicial correspondiente una declaración jurada completa de todas las irregularidades cometidas en la constitución y administración del fideicomiso Aldana durante los últimos 30 años. Adjuntó 300 páginas de documentos que habían estado guardados en una caja fuerte de un banco durante décadas, esperando el momento en que alguien fuera lo suficientemente valiente o lo suficientemente desesperado para usarlos. La transferencia al fondo offshore fue anulada en 72 horas. Los activos del fideicomiso fueron congelados bajo supervisión judicial, y Ernesto Aldana recibió una citación para comparecer ante un juez en un plazo de 10 días. Valentina estaba en el jardín de la mansión cuando su madre la llamó por teléfono. «Lo vi esta mañana», dijo Isabel sin preámbulos. «Vino a casa buscando documentos. Está viejo, Valentina. No el tipo de viejo que pasa con los años. El tipo de viejo que pasa cuando pierdes lo único que te mantenía vivo. ¿Qué le dijiste?» «Nada. Una pausa. Pero dejé una caja con sus cosas en la entrada. Y le cambié las cerraduras». Valentina sintió algo moverse en el pecho. Algo parecido al orgullo. Algo parecido al alivio. «¿Estás bien?» «No», dijo Isabel. «Pero voy a estarlo. Y por primera vez en 30 años. Eso depende de mí y no de él». Colgaron sin decir «te quiero», porque ninguna de las dos había aprendido a decirlo todavía. Pero Valentina supo que su madre lo había dicho de todas formas, con cada palabra que no había pronunciado durante décadas y que ahora finalmente estaba pronunciando. El juicio sobre la cláusula de custodia se resolvió 6 semanas después, en una sala pequeña del Tribunal de Familia, sin prensa, sin espectáculo, con solo los abogados, el juez, y los dos lados de una historia que había empezado como un acuerdo entre familias y había terminado siendo sobre algo completamente distinto. El juez era una mujer de 60 años con 3 décadas de experiencia en casos de familia y una expresión que dejaba claro que había visto todo y que ya nada la sorprendía. Escuchó los argumentos de ambos lados durante 4 horas. Leyó el contrato original. Leyó la impugnación. Leyó los documentos que Augusto Mir había entregado y que mostraban el patrón de control que Ernesto Aldana había ejercido sobre 3 generaciones de su propia familia. Luego dictó sentencia sin levantarse del estrado. La cláusula de custodia contemplada en el contrato matrimonial entre Valentina Aldana Reyes y Rafael Augusto Monreal es nula de pleno derecho por violación de derechos fundamentales del menor según los tratados internacionales ratificados por este país. La custodia del menor quedará bajo responsabilidad exclusiva de los padres biológicos. El señor Ernesto Aldana queda relevado de cualquier función de tutela, presente o futura, y se le concede régimen de visitas supervisadas
a determinar por acuerdo entre las partes, o, en su defecto, por resolución posterior de este tribunal. Golpeó el mazo una vez. Breve, definitivo. Rafael tomó la mano de Valentina debajo de la mesa. Ella la apretó sin mirarlo, con los ojos fijos en la jueza, con el bebé moviéndose dentro de ella como si supiera que algo acababa de cambiar en el mundo al que estaba a punto de llegar. Afuera de la sala, en el corredor del tribunal, Diego los esperaba con 2 cafés y una sonrisa que ocupaba toda su cara. «Lo lograron», dijo, y abrazó a su hermano con una fuerza que hizo que Rafael, por primera vez desde que Valentina lo conocía, se riera en voz alta, sin contención, con un sonido que llenaba el espacio de una manera que ella no sabía que necesitaba hasta ese momento. «Lo logramos», corrigió Rafael, y miró a Valentina, y ella supo que no estaba hablando solo del juicio. El bebé nació en una madrugada de octubre, con lluvia fina contra las ventanas del hospital, y el doctor Ferreira diciendo algo sobre que todo estaba bien, que todo estaba perfecto, que podía empujar una vez más. Valentina empujó. Y el mundo cambió. Era una niña, pequeña, arrugada, con los ojos cerrados y los puños apretados, y un grito que llenó la habitación con la autoridad de quien acaba de llegar, y ya tiene opiniones sobre todo. El doctor Ferreira la puso sobre el pecho de Valentina, y ella la sostuvo con manos que temblaban, y ojos que no podían dejar de mirarla, buscando en cada detalle de esa cara minúscula la confirmación de que era real, de que estaba ahí, de que todo lo que habían hecho había sido por esto. Rafael estaba de pie junto a la cama con una expresión que Valentina nunca le había visto. No era la máscara neutra, no era el cálculo, era algo completamente desarmado, completamente expuesto. Tocó la mano de la bebé con un dedo, y ella se la agarró con esa fuerza refleja de los recién nacidos, y él se quedó completamente quieto, como si moverse fuera a arriesgarse a que el momento se rompiera. «Tiene tus ojos», dijo Valentina. «Tiene tu quijada», dijo Rafael, y esta vez la sonrisa llegó completa, sin reservas, sin nada que esconder. «¿Cómo la vamos a llamar?» Rafael la miró. Luego miró a la bebé. «Lucía», dijo. «Significa luz, y creo que es exactamente lo que es». Valentina asintió. Sintió que algo que había estado tenso durante meses finalmente cedía, como un resorte que se suelta después de haber sido comprimido demasiado tiempo. «Lucía Monreal Aldana», dijo en voz alta, probando cómo sonaba. La bebé abrió los ojos. Eran grises, como los de Rafael, como la tormenta que había estado colgando sobre todos ellos durante meses y que finalmente había pasado. Diego llegó al hospital 2 horas después con globos rosas y una bolsa de pan dulce de la misma panadería de siempre. Carmenza llegó 30 minutos después con un ramo de orquídeas del invernadero y una expresión que en cualquier otra persona hubiera sido ternura. Isabel llegó al atardecer, sola, con las manos vacías y los ojos húmedos, y se quedó de pie junto a la cama mirando a su nieta con una expresión que Valentina no le había visto nunca. Algo parecido a la esperanza. Algo parecido al perdón. «Es hermosa», dijo Isabel finalmente. «Sí», dijo Valentina. «¿Puedo?», preguntó su madre extendiendo las manos. Valentina le pasó a Lucía con cuidado. Vio a su madre sostener a la bebé con una delicadeza que parecía nueva, como si estuviera aprendiendo algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Vio cómo Isabel le tocaba la frente con un dedo, y cómo sus labios se movían en algo que podía ser una oración o una promesa, o simplemente las palabras que nunca había sabido decir en voz alta. «Voy a ser mejor con ella de lo que fui contigo», dijo Isabel sin levantar la vista. «Lo sé», dijo Valentina. Y lo decía en serio. Ernesto no vino. Nadie lo esperaba. Nadie lo mencionó. Pero 3 días después, cuando Valentina ya estaba en casa, cuando Lucía dormía en la cuna que habían instalado junto a la ventana de la habitación, cuando Rafael estaba trabajando en su estudio y la mansión tenía esa quietud particular de las tardes de semana, sonó el timbre. Era un mensajero con un paquete pequeño.
Valentina lo abrió en la terraza, sola, con el presentimiento de saber de quién venía antes de ver la letra en la tarjeta. Adentro había una caja de terciopelo azul. Y adentro de la caja, un collar antiguo de perlas que Valentina reconoció de las fotos de su abuela, la madre de Ernesto. Una mujer que había muerto cuando Valentina era demasiado pequeña para recordarla, pero de quien su madre hablaba a veces con una nostalgia que no sentía por ninguna otra persona de la familia Aldana. La tarjeta decía solo esto, con la caligrafía temblorosa de Ernesto. Para Lucía, cuando tenga edad suficiente para usarlo. Perdóname por no saber hacer mejor las cosas, abuelo. Valentina se quedó mirando el collar durante un tiempo largo. Pensó en tirarlo. Pensó en guardarlo en un cajón y olvidarlo. Pensó en todas las razones por las que ese hombre no merecía ser perdonado, y todas las razones por las que el perdón no era algo que se merecía, sino algo que se elegía dar. Finalmente lo guardó en la caja de seguridad de su habitación, en el fondo, detrás de los documentos importantes y la pulsera de su madre, y las cosas que uno guarda, no porque las necesite ahora, sino porque algún día podría necesitar recordar que existieron. Y luego bajó al estudio de Rafael y le contó lo que había llegado. Rafael escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, asintió despacio. ¿Qué quieres hacer con eso? Guardarlo, dijo Valentina. Y algún día, si Lucía pregunta por su bisabuelo, le diré la verdad. Toda la verdad, lo bueno y lo malo. Y ella decidirá qué hacer con eso. Me parece justo, dijo Rafael. ¿Sí? Sí. Porque es exactamente lo que mi padre no hizo conmigo. Y mira cómo terminé. Valentina se acercó. Se sentó en el borde del escritorio, en el mismo lugar donde había estado meses atrás, cuando todo esto empezaba a deshacerse y rehacerse al mismo tiempo. ¿Cómo terminaste? Rafael la miró. Le tomó la mano. Le dio vuelta para ver la pulsera de oro que ella nunca se quitaba. Casado con la mujer más terca que he conocido, dijo. Padre de una niña que va a ser exactamente igual de terca. Peleando batallas legales que no debería haber existido. Y más feliz de lo que jamás pensé que podría ser. Valentina sintió que algo se llenaba en el pecho. Algo cálido. Algo definitivo. Yo también, dijo. Y lo besó. Ahí, en el estudio lleno de papeles legales y contratos que ya no importaban, y documentos que habían construido y deshecho imperios, lo besó con la certeza de que esto exactamente, era lo único real que había salido de todo el desastre, que habían empezado como un acuerdo y habían terminado como una elección. Que se habían encontrado en el medio de una trampa diseñada por alguien que confundía el control con el amor y habían construido algo que ese alguien nunca había entendido cómo construir. Habían construido confianza, habían construido verdad. Habían construido una familia que no dependía de contratos, sino de la decisión diaria de seguir eligiéndose. Y eso, descubrieron los dos en ese momento del estudio con la luz del atardecer, entrando por la ventana, era exactamente el tipo de victoria que ningún contrato podía garantizar y ninguna cláusula podía destruir. Esa noche, cuando Lucía se despertó llorando a las 3 de la madrugada como venía haciendo todas las noches desde que había llegado, Valentina se levantó para ir a la cuna. Rafael ya estaba ahí. La había tomado en brazos y caminaba con ella junto a la ventana, meciéndola con esa torpeza cuidadosa de quien todavía está aprendiendo a ser padre y tiene miedo de romper algo. «Duerme», le dijo a Valentina sin girarse. «Yo me encargo». «No vas a poder dormirla», dijo Valentina. «Tiene hambre». «Lo sé, pero puedo intentar negociar con ella hasta que estés lista». Valentina se rió, bajo, cansada, feliz. Se quedó de pie en el umbral de la puerta que conectaba las dos habitaciones, esa puerta que había estado cerrada con seguro el primer día y que ahora vivía permanentemente abierta, mirando al hombre que había aceptado un contrato brutal para llegar hasta ella y a la niña que había nacido de ese contrato y que no tenía idea de todo lo que había costado que estuviera ahí. Y sintió algo que no había sentido nunca con tanta claridad. Sintió que estaba en casa.
No la casa de piedra gris con 3 plantas y jardines perfectos. No la mansión Aldana con su jardín lleno de rosales y su despacho lleno de secretos. La casa que era esto. La casa que era él. La casa que era ella. La casa que era los 3 juntos en una habitación a las 3 de la madrugada, cansados y deshechos y completamente completos. Rafael se giró. La encontró mirando. Sonrió con esa sonrisa que todavía le costaba, pero que cada día le salía un poco más fácil. «Te amo», dijo sin ceremonia, sin preparación, como quien finalmente dice algo que llevaba meses conteniendo y que ya no necesita contener. Valentina sintió que el aire cambiaba. ¿Desde cuándo? Desde que tenías 16 años y le dijiste a una sala llena de hombres poderosos que estaban equivocados. Hizo una pausa. Pero necesité 8 años para hacer algo al respecto. Fuiste muy lento, dijo Valentina, cruzando el umbral. Lo sé, admitió Rafael. Pero llegaste. Sí. Valentina tomó a Lucía de sus brazos. La bebé se había calmado o se había cansado de llorar, o simplemente había decidido que iba a darles un momento de tregua. La puso en la cuna con cuidado. Se giró hacia Rafael. «Yo también te amo», dijo. «Y no lo digo porque me lo dijiste primero. Lo digo porque es verdad desde la noche de lluvia, desde que te reíste como si hubieras olvidado cómo hacerlo. Desde que entendí que eras el hombre más honesto que había conocido precisamente porque nunca intentaste ser bueno». Rafael la rodeó con los brazos. Ella apoyó la cabeza en su pecho. Afuera, la noche era quieta. Adentro, Lucía dormía con los puños cerrados y la respiración suave de quien no sabe todavía que el mundo puede ser complicado. «¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?», dijo Valentina contra su camisa. «¿Qué?». «Que mi abuelo quería controlar todo. Quería decidir con quién me casaba, dónde vivía, qué hacía con mi vida. Y al final me dio exactamente lo que necesitaba. Solo que no de la manera que él pensaba». Rafael no respondió de inmediato. Solo la sostuvo más cerca. «¿Vas a perdonarlo?», preguntó finalmente. «No», dijo Valentina. «Pero voy a soltarlo, que no es lo mismo». «No, no es lo mismo». Se quedaron así, de pie junto a la cuna, con la casa dormida alrededor de ellos y el futuro completamente abierto por primera vez en meses. Sin contratos pendientes, sin cláusulas ocultas, sin amenazas esperando en las sombras, solo ellos 3. Y la decisión diaria de seguir construyendo esto que habían empezado sin querer y que ahora no podían imaginar no tener. Diego los visitó el sábado siguiente con más pan dulce y un peluche ridículamente grande que Lucía no podría usar hasta dentro de 2 años, pero que él insistió en que necesitaba ya. «Es una jirafa», explicó como si no fuera obvio. «Para que aprenda que a veces las cosas más raras son las más interesantes». «Es horrible», dijo Rafael. «Por eso le va a encantar», respondió Diego, y puso la jirafa en la cuna junto a Lucía, que la ignoró completamente. Carmenza preparó un almuerzo que era demasiado para 4 personas, pero que de todas formas comieron casi completo, sentados en la terraza con el sol de octubre cayendo sobre el jardín y la conversación fluyendo de una manera que no necesitaba esfuerzo. Isabel llegó a media tarde. Se había cortado el pelo, no mucho, pero lo suficiente para verse diferente, más ligera, como quien acaba de soltar peso que llevaba cargando tanto tiempo que ya ni recordaba cómo era caminar sin él. «Empecé terapia», le dijo a Valentina cuando estaban solas en la cocina mientras los demás estaban afuera. «Una psicóloga que me recomendó una amiga. Me preguntó en la primera sesión cuándo fue la última vez que tomé una decisión solo para mí. No supe responderle». «¿Y ahora?». «Ahora sé que la respuesta era hace 3 semanas, cuando le cambié las cerraduras a tu abuelo». Isabel miró por la ventana hacia donde Lucía dormía en los brazos de Diego. «Y que no quiero esperar otros 30 años para tomar la siguiente». Valentina abrazó a su madre por primera vez en años, y su madre la abrazó de vuelta, sin rigidez, sin la distancia que siempre había habido entre ellas como un muro invisible. «Gracias», dijo Valentina. «¿Por qué?». «Por el sobre. Por la información sobre Augusto Mir. Por elegir».
Isabel se separó. Le tocó la mejilla con una ternura que Valentina no recordaba haber recibido antes. Debía hacerlo hace décadas, dijo. Pero mejor tarde que nunca. Sí, dijo Valentina. Mejor tarde que nunca. Cuando todos se fueron y la casa volvió a estar quieta, cuando Lucía dormía en su cuna y Rafael trabajaba en su estudio terminando cosas que podían esperar pero que él prefería resolver ahora, Valentina salió al jardín trasero. Era el mismo jardín donde había estado meses atrás, con la carpeta de 8 páginas contra el pecho y la certeza de que Rafael era el hombre más honesto que había conocido. Pero ahora el jardín se sentía diferente. No por el jardín, por ella. Se tocó el vientre, que todavía no había vuelto a su forma original, y que probablemente nunca lo haría completamente. Miró la pulsera de oro en su muñeca. Pensó en su madre y en las cerraduras cambiadas. Pensó en Ernesto y en el collar de perlas guardado en una caja de seguridad. Pensó en Rafael y en el reloj de su padre y en todas las cosas que cargamos porque elegimos recordar en lugar de olvidar. Y pensó en Lucía, en esa niña de ojos grises que no sabía todavía que había nacido en medio de una guerra silenciosa entre imperios familiares, que no sabía que su existencia había sido una cláusula en un contrato antes de ser una vida, que no sabía nada excepto que cuando lloraba, alguien venía, que cuando tenía hambre, alguien la alimentaba, que estaba rodeada de personas que habían aprendido, cada una a su manera y a su tiempo, que el amor no era control, que el amor era elección. Valentina respiró el aire frío de octubre. Miró las estrellas que empezaban a aparecer sobre el jardín, y supo, con una certeza que no necesitaba pruebas ni argumentos, que habían ganado. No la batalla legal, no el dinero, no el fideicomiso. Habían ganado algo más importante. Habían ganado el derecho a escribir su propia historia, a decidir quiénes eran más allá de los contratos que otros habían firmado en su nombre, a construir una familia que no dependiera de cláusulas, sino de la decisión diaria de aparecer, de ser honestos, de sostener el peso juntos cuando se volvía demasiado pesado para cargarlo solos. Y eso, pensó Valentina mientras volvía adentro donde Rafael la esperaba y donde Lucía dormía con los puños cerrados, eso era exactamente el tipo de final feliz que ningún abuelo manipulador podía haber previsto, porque no era el final de nada. Era el principio de todo lo demás. Fin. Mira, si tu suegro te regala perlas con carta de disculpa después de intentar robarte a tu bebé, hay 2 opciones. O lo perdonas en terapia, dentro de 20 años, o lo guardas en un cajón y sigues con tu vida. Valentina eligió la segunda. Inteligente, porque el perdón no es obligatorio, pero soltar sí. Y créeme, soltar pesa menos que cargar rencor hasta que te dé úlcera.